buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este jueves 24 de febrero, una jornada en la que el mundo mira hacia Europa del Este con esa invasión de Rusia a Ucrania de una forma tremendamente virulenta. Vamos a estar expectantes todos estos días a ver lo que sucede, porque el envite ha sido monumental. Hoy escucharemos al presidente del Gobierno de Canarias, que también ha dicho, como mandatario de una región, ha condenado este ataque, y podremos comentarlo también en tiempo de tertulia. Nos acompañará hoy Anabel de León y José Ramón Sánchez. Antes hablaremos con Jesús Machín, parlamentario regional del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria, que ya nos acompaña y a quien ya saludamos. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bienvenido, enseguida hablamos contigo. Antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, como cada jornada, con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, nunca es bueno levantarse con este tipo de noticias, ¿no? La verdad que sí. Luego me gustaría comentarlo luego en la tertulia, porque claro, no aspiramos a convertirnos en geoestrategas ni en expertos en estrategia militar ni en nada por el estilo, ¿no? Pero sí en seres humanos que sienten un cierto desasosiego. Al menos a mí es lo que me ha pasado esta mañana cuando me he levantado y he puesto la prensa digital y he visto esas tres palabras: Rusia invade Ucrania, ¿no? Y ostras, y eso no contribuye desde luego a tener una óptima salud mental. Exactamente, y desde luego que nunca contribuye a ello, pero encima, después de toda esta etapa tan complicada que llevamos, pandémica y demás, recibir la noticia de una guerra, evidentemente pues no sienta nada bien, es que como bien dices, para la salud mental. Una pasada, y venimos de un tiempo de sequedad absoluta con la calima, que eso tampoco ayuda a tener un ánimo positivo, ¿no? Y colorista y demás. Y es un cúmulo de cosas, desde luego. La verdad que sí. Bueno, en fin, vamos por lo menos nos queda una cierta esperanza de buscar alguna noticia positiva que poder trasladarle a ustedes y compartirla en el Hospital General, Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa, que hay que empezar a llamarlo así. Tan solo queda para una paciente afectada por COVID, una señora. Una mujer de 69 años de edad, que además está en planta, con lo cual se espera que evolucione favorablemente, pero desde luego es una gran noticia. Hemos ido ya desde hace varias semanas bajando ese número de hospitalizados, y evidentemente dentro de lo que cabe y dentro de la situación sanitaria, esto es una gran noticia para Lanzarote, desde luego. Es así. Sí. Y hechos como este pues nos van a permitir permanecer una semana más en el nivel 2. Hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sido el mismo quien lo ha anunciado al término del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la isla de La Palma. La isla de Tenerife baja de alerta 4 a 3 y de esa manera quedan todas en nivel 3, excepto Gran Canaria, que seguirán 4, y Lanzarote, que está en nivel 2. Esa es la situación de acuerdo a la alerta sanitaria de las islas. En cuanto a lo que son las restricciones, prácticamente, como saben ustedes, hemos eliminado el certificado COVID, hemos eliminado cuestiones de aforo, la situación pandémica va a mejor, y ahí se observa claramente cómo está la presión asistencial en los hospitales, centros de salud y demás. Y en Arrecife la novedad ha estado en la presentación hoy de un plan, no de un plan, de el plan, porque si sale todo tal y como estaba previsto, Arrecife, parafraseando a aquel famoso político, no la va a conocer ni la madre que la parió. 70 y muchos millones de euros, ¿no?, que van a dar la vuelta a la ciudad de arriba abajo. Sí, efectivamente, nada más y nada menos que más de 75,5 millones de euros que se van a invertir, como bien dices, y así lo ha anunciado la alcaldesa esta mañana en rueda de prensa, en ese plan estratégico para la recuperación socioeconómica de la ciudad. Esperan y desean que sea así, que se reciban estos fondos. La alcaldesa ha dicho en principio que confía en que efectivamente lleguen, porque dice, bueno, pues que el modelo que quieren para Arrecife, para la ciudad, coincide con los planes que subvenciona precisamente la Unión Europea. En este caso los fondos, como bien decía, Next Generation. Así que esperemos que así sea. Desde luego que lo estamos, vamos, yo creo que todos lo deseamos, evidentemente. Ya sabemos las necesidades que tiene Arrecife. El plan y el futuro de Arrecife, resumido en 2 minutos. El plan estratégico que ahora se detallará se ha hecho en base a 94 actuaciones, ideas y proyectos que ha presentado este ayuntamiento desde mi llegada a la alcaldía junto al resto del grupo de gobierno. En 11 proyectos a los que podemos aspirar con subvenciones de los fondos Next Generation por un importe de 75,7 millones de euros hasta el año 2024.
Sería una irresponsabilidad por mi parte como alcaldesa de Arrecife, que conociendo que existe unos fondos Next Generation y que el Ayuntamiento de Arrecife pues necesita evidentemente muchas infraestructuras en todos los sentidos, nosotros nos hubiéramos quedado quietos como se ha quedado este ayuntamiento en los últimos 4 o 5 años respecto a la redacción de proyectos. Nosotros dijimos que vamos a redactar proyectos y vamos a redactar proyectos para poder acogernos a estos fondos. Nosotros lo que sí, que evidentemente no íbamos a hacer, es hacer como la legislatura anterior o hacer como cuando yo llegué aquí en junio de 2019, que cuando fuimos a buscar proyectos no teníamos ninguno, o lo que pasó en Arrecife con los planes de cooperación municipal año 2016, 17 y 18, que es que el Ayuntamiento de Arrecife no había podido ejecutar no se había podido beneficiar de ni un solo euro de esos planes de cooperación porque el Ayuntamiento de Arrecife no había presentado proyectos en 2016 ni en 2017 porque no tenía proyectos. ¿En qué trabajamos? Sobre todo en temas de movilidad, eficiencia, mejora de la movilidad. Tenemos el proyecto de movilidad sostenible, el Arrecife Muévete y Respira, sobre todo para la mejora de las infraestructuras físicas para la peatonalización y el desarrollo de la actividad en la calle, concienciación medioambiental, utilización de energías verdes, la búsqueda del apoyo al saneamiento y el tema de agua, el apoyo en cuanto a la mejora, a la búsqueda de la eficiencia energética de los edificios públicos, todo el tema de la digitalización y de la transformación digital del puesto de trabajo y la rehabilitación de las infraestructuras actuales y temas sobre todo muy en la concienciación, ¿no? Veíamos que la gran mayoría de los proyectos van orientados hacia la transición verde, pues temas de residuo cero, fomento del turismo sostenible y el apoyo a los cuidados al ciudadano, ¿no? Pues esperemos a ver si es el plan definitivo, porque muchos planes han presentado en Arrecife durante muchos años y al final la ciudad sigue necesitando planes, como se puede apreciar. Y la última, antes de la entrevista, habla de cifras positivas, de cifras en verde, porque los centros turísticos han cerrado el capítulo 2021 con beneficios. Es verdad que muy poquitos, 54.000 euros, pero tal y como pintaba la cosa, vamos a dar con un cuarto de tiempo. Desde luego que sí, porque venimos de unos años muy complicados, el 2021 también lo fue y efectivamente por poco que sea, creo que son bienvenidos esos 54.000 euros efectivamente y bueno, pues como siempre el consejero delegado de los centros turísticos Benjamín Perdomo ha dicho que esto es debido y gracias a, por un lado, el uso racional de los recursos que se hacen en los centros turísticos de un tiempo en adelante, la reducción de los gastos y el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras. Y además ha insistido pues en que esta es la línea que pretenden continuar los centros turísticos y la identidad que nunca se debió perder, como siempre nos dice Benjamín Perdomo en este caso, ¿no? Bueno, si se cumple la agenda tal y como estaba previsto, mañana nos visita Benjamín Perdomo para ahondar en más detalle sobre estas cifras y estas cosas que, en fin, nos tienen que por lo menos tranquilizar a todos, en el sentido de que la cosa no va a peor de empresas públicas, el agua y no sé cuántas cosas. Y que además los centros turísticos son la carta de presentación de la isla, por así decirlo, y son un claro indicador que nos ayuda a medir cómo está la situación turística y por tanto económica también de la isla, con lo cual sí que son muy buenas noticias en este caso. Pues vamos a resaludar a Jesús Machín, que nos acompaña hoy para hablar de la actividad parlamentaria desde el punto de vista del Grupo Nacionalista Canario y la de cabezazos que se pega contra el muro del gobierno, porque pregunta y no siempre las respuestas son satisfactorias. Pero bueno, en fin, ya a estas alturas de legislatura, acostumbradísimo, me imagino. Sí, yo sigo en lo mismo, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de persistir, de ser constante y perseverante y siempre lo digo. A veces me dicen que soy demasiado pesado, pero bueno, mi función es representar a mis dos islas, que somos los únicos que representamos a dos islas, a Lanzarote y a La Graciosa, y los intereses que tiene la población, ¿no? Creo que he intervenido en todas las comisiones y en muchos aspectos que nos interesan aquí. Unos se han solucionado, también hay que decirlo, cuando las cosas hay que reconocerlas y otros que no, que he seguido dando caña y diciéndolo, ¿no? Por trabajo no va a ser, siempre digo lo mismo. Jesús, es verdad que efectivamente eres muy insistente y además preguntas sobre muchísimos temas.
Tengo muchos, pero por empezar por algunos, por ejemplo, ya que es un tema de reciente actualidad, el tema de Adislán, lo has insistido también, lo has preguntado, que para aclararnos un poco, sabemos que lo último que ocurrió es que finalmente en ese pleno el Cabildo decidió continuar por esa licitación y no por lo de concierto social. ¿Qué has preguntado? ¿Ha habido alguna novedad o definitivamente se sigue por esta opción de licitación de los servicios? Sí, Paola, lo único que yo hice fue preguntarle a la valedora y a la que ha aprobado el reglamento de concertación social, que es la Consejería del Gobierno de Canarias de Derechos Sociales. Mi pregunta fue qué pensaba su consejería cuando por un lado ella está poniéndolo en valor, diciendo que por favor lo usen, que no acudan a una licitación ordinaria como está haciendo el Cabildo Insular de Lanzarote, sino que usen la concertación social. Recuerdo, la concertación social venía implícita dentro de la Ley de Servicios Sociales que aprobaron todos los grupos políticos del Parlamento. Ella lo que me responde que su grupo político Podemos y ella como consejera va a intentar frenar esta circunstancia, que su deseo, incluso lleva un poquito más, es que se dé una gestión directa del servicio, pero que es imposible en la isla de Lanzarote, pero que no entendería que se premie más a una empresa privada que a las familias y a las ONGs que están integradas por las familias, que son las que conocen, las que priorizan la dignidad y la autonomía personal. Aquí hay que valorar dos cosas y es lo que yo intervenía hace 2 días, ¿no? Una empresa privada va a priorizar su beneficio económico, el beneficio económico porque si no, no le salen las cuentas. Y las familias van a priorizar pues la dignidad y el respeto a los derechos de las personas. Creo que es indudable y ella lo que me responde que tiene fe y que sabe que se va a conseguir al final pues usar la concertación social. Yo creo que es una buena noticia que no el Partido Socialista, pero Podemos pues esté en la línea de seguir apostando, aunque votara en contra del Cabildo, pero desde la Consejería se sigue en ese sentido. La última vez el Cabildo, no sé si fue Isabel Martín, que dejó la puerta abierta a esa posibilidad, pero también nos estaban diciendo hasta ahora que hasta el 1 de abril no entra en vigor, no se puede aplicar, cuando se publicó en el Boletín Oficial de Canarias, creo que en febrero. Tenemos un poco un lío de cifras. Es un lío de concepto jurídico, ¿no? Cuando tú apruebas el reglamento de la concertación social ya se puede usar, o sea, tú ya puedes usarlo, pero hace falta el catálogo de servicios sociales. ¿Qué es el catálogo de servicios sociales? Son los servicios que se pueden usar, que se pueden gestionar a través de la concertación social. Hay servicios que son, la atención temprana está ahí dudando si entra o no entra, pero la de discapacidad obviamente sí, o sea, es un servicio que sí se tiene que dar, son servicios muy sensibles, servicios que son directos de la administración y que posiblemente no llegan. ¿Qué es lo que sucede? Que la licitación del Cabildo en este caso, que ha emprendido ese procedimiento administrativo, no creo que llegue antes del 1 de abril, por lo tanto no tendrían excusa de usar la concertación social. Aún así, como dice la consejera y me contestó a mí, que lo pueden ver todos en la sede parlamentaria, ya tiene la herramienta, ha aprobado su reglamento, su uso, por lo tanto no entendería ella, es lo que me responde, que no se usara la concertación social. O sea, creo que es un momento histórico en Lanzarote, primero porque se puede dotar de seguridad jurídica a un servicio que es muy débil, muy sensible y muy crucial en la isla, y segundo, que se puede seguir dando por parte de las familias porque las que más conocen, o sea, yo escuchaba el otro día a un padre que decía que no quería experimentos con su hijo, ¿no? Claro. Que es muy complicado, que si ya tienen una situación difícil, pues imagínate si lo presta una empresa privada. Y se puede, hablo desde el desconocimiento, ¿se puede interrumpir un procedimiento de contratación? Yo lo que entendí a la consejera del Cabildo de Lanzarote es que no tenían nada emprendido por ahora, o sea, tú empiezas a buscar soluciones, empiezas a buscar alternativas, y esta es una alternativa, o sea, que esto está fuera de la ley de contratos, o sea, es una especie contractual que está fuera para servicios muy sensibles que están dentro de la Carta de Servicios Sociales. Entendemos el concepto, pero me refiero que si ya se habría iniciado un procedimiento de contratación con, en fin, no sé si incluso en el boletín europeo, porque eso es mucho dinero, en fin, no tengo ni idea. No está en el mismo caso que AFA, por ejemplo, que ya está sacado a licitación, aunque creo que hay una especie de impugnación de la licitación, pero ya está ese procedimiento
iniciado. De todos modos, Jesús, con este tipo de servicios que, como bien dices, son especiales y es evidente y tienen toda la razón del mundo las familias, ¿no?, de reivindicar y de manifestarse para que efectivamente no se separe ese vínculo de esos trabajadores, entre otras cosas, que llevan ya bastante tiempo llevando pues a estos menores o a estos niños que efectivamente muchos de ellos tienen este tipo de discapacidades, ¿no? ¿Cómo en ese pliego de condiciones que a lo mejor el Cabildo hace con esto de la licitación, no les han informado a ustedes, que es entre otras cosas por lo que se quejan, de que se mantendrán a esos puestos de trabajo, porque es lo que también se ha comentado? No tienen obligación, o sea, tú cuando estableces un pliego puedes asumir a los trabajadores o puedes no asumir a los trabajadores. Te pongo el pliego de AFA. AFA no se pudo presentar a la licitación porque el propio pliego le imponía 2 millones de euros de fianza. Una ONG no puede tener 2 millones de euros de fianza, una ONG estilo a la de AFA, que no es grande, que lo único que trata es de pequeños grupos de trabajo que tratan de mejorar la vida de personas con Alzheimer, ¿no? Ya solamente con esa barrera que le impone la licitación los puede dejar fuera. El caso de AFA no tiene la obligación de subrogar a los trabajadores, o sea, de acogerlos. Tú lo acabas de explicar muy bien, Paola, o sea, lo que a estas personas que sufren ya Alzheimer y discapacidad tienen una vinculación más allá de un profesional con un usuario. Yo recuerdo en la pandemia que me llamaban muchas veces familias porque al tener los centros cerrados no podían visitarlos, ya solamente con no tener la visita de las familias una vez a la semana o no llevarlos los fines de semana, perdían muchas capacidades que habían adquirido con tanto tiempo. Por eso yo le digo tanto al Cabildo, al Gobierno y a las familias que hay que entenderse, porque es un servicio muy sensible y que no estamos hablando de una carretera de farolas de cemento, estamos hablando de personas. Y cuando están las personas, yo creo que deberíamos tratar las cosas de otro tipo de manera. Bueno, hay más temas, como por ejemplo puede ser también lo de la crítica que has hecho a la consejera de Servicios Sociales, en este caso de Noemí Santana, con lo de ARIA, por ejemplo, el trato hacia el ARIA con lo del Par de las Par, con lo del Centro de Menores Inmigrantes, que además te agradecería que nos pusieras en contexto y nos actualizaras un poco la información, porque quedamos un poco perdidos. Sabemos que lo último que estaba en temas de juzgados, que se habían paralizado las obras precisamente porque el Ayuntamiento lo había presentado de esta forma y se lo habían de momento aceptado. ¿Cuál es la crítica que haces a la consejera en este caso y cómo está la situación actualmente? Sí, mi crítica es la siguiente, que si a todo vecino se le pide una licencia para hacer modificaciones en su casa, pues al Gobierno también, siempre que no haya previo aviso ni comunicación entre administraciones. El Gobierno de Canarias actuó de forma unilateral, comenzó obras en el Par de las Par sin comunicación al Ayuntamiento y sin ningún tipo de cosa. Aquí el debate no es, desde mi punto de vista, lo que yo presenté y lo que yo alegué en el Parlamento. No es si el centro de menores debe estar allí o si no debe estar allí. El debate es que debe de haber colaboración entre administraciones y que yo no me puedo enterar, el Ayuntamiento de Arías no se puede enterar porque pasa la policía de casualidad por allí que se están haciendo unas obras. Me decía la consejera, bueno, pero eran obras menores. Obras menores, existe un reglamento, existe una ordenanza municipal que una obra menor se tiene que comunicar al ayuntamiento y luego el ayuntamiento va a verte si has cumplido con lo que dijiste que ibas a hacer. Lo que no puede hacer, como le dije, es el mismo caso que el CIBE. O sea, yo lo planto donde yo considero sin tener ningún tipo de comunicación con la administración local, que es la que debe de establecer las licencias. Es complicado y mi crítica fue que ellos usaron que el ayuntamiento se había quejado por la no comunicación con que consideraba a Arías y el pueblo de Arías y el ayuntamiento que los inmigrantes eran delincuentes. Es que es un debate completamente tergiversado. No estamos hablando de los menores migrantes, estamos hablando de que se hicieron unas obras en un suelo rústico, en un establecimiento que solo tenía licencia para granja experimental, sin comunicación, sin previa licencia y sin previo aviso al ayuntamiento de Arías. Pero de todos modos, por una parte, voy a lo del CIBE porque es lo primero que tengo en mente, Jesús, que hablabas de la falta de comunicación y de coordinación en ambos casos. En el caso del CIBE también falta de comunicación por parte del Ayuntamiento de Arías, porque recordemos que faltaban unos documentos que enviar y precisamente por eso tuvieron que comenzar las obras en otro lado. Completamente. Yo aquí, cada uno que asume sus responsabilidades, lo único que digo es que si no hay comunicación entre administraciones, es imposible que haya una coordinación en las acciones. Primero, el CIBE lo colocan en un lugar donde no era, el Ayuntamiento pues no había solicitado en tiempo, creo, el sitio donde debían de reponerlo, se hizo luego en tiempo y forma porque hubo una prórroga en el tiempo y se hizo, pero es que debe haber colaboración entre todos. Yo lo que no... Mira, te pongo el ejemplo del centro de Tinajo, el de la Albergue de la Santa. O sea, el ayuntamiento está asumiendo unas circunstancias de seguridad que no da más. O sea, es imposible
existía la Policía Canaria al principio cuando se puso el centro de la legislatura pasada. Ya nadie pasa por ahí. A veces el ayuntamiento tiene que asumir pues labores de ocio con esos menores, porque ¿cómo vas a tener a menores dentro de un establecimiento de los 365 a las 24 horas? Hay un proyecto de integración brutal en Tinajo que creo que está funcionando y de manera muy eficiente. Pero si no tenemos apoyo del gobierno es imposible. Pero una vez, por ejemplo, lo del el centro de Órsola, el centro de inmigrantes de Órsola, es cierto que quizás debería haber más comunicación y más coordinación, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, pero también es cierto que quizás una vez que ya se han enterado y lo conocen, se puede interpretar, a ver, no sé cómo llamarlo, una pataleta en este caso de una administración, de como no me lo dijeron en un primer momento, pues ahora me niego, ¿no? Interpreto que no es así, pero que quizás ahora, ¿qué ocurre? Ahora que ya están informados, ¿por qué no mi se pregunta fue que si ya había hecho su consejería, se había puesto en contacto con la oficina técnica, había aportado el proyecto que quería pretender y que quería hacer, el cambio de uso que se debe de hacer, porque un cambio de granja experimental para un uso residencial que se le había permitido. Me dio la negativa por respuesta. Yo también digo, debe de haber solidaridad entre todos los municipios con el reparto, como lo debe haber entre todas las islas y como debe haber entre todas las comunidades autónomas. Yo he visto que Tinajo ha asumido todos los menores y no ha pasado absolutamente nada. ¿Que hay problemas? Sí. ¿Que existen problemas de integración cultural? Muy graves. Existen problemas también porque es una población muy pequeña como la Santa que ha asumido de forma en solitario ese asunto. Pero mira, son personas, tenemos que tratarlos de forma digna y tenemos que acogerlos todos de forma solidaria. Y las islas que no quieran, pues lo siento mucho, porque te digo, Paola y Jaime, hay islas que no quieren. A La Gomera le queda muy lejos tener migrantes porque a ellos no le llegan. El problema es tuyo, arréglatelas tú ahí. Yeah. Claro, es que se lo comento porque el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, el propio, nos dijo en una entrevista aquí que pedía solidaridad al resto de municipios, concretamente al Ayuntamiento de Aría, porque ya no podía aguantar. Y efectivamente estamos de acuerdo en que no dejan de ser niños y adolescentes en muchos casos, y un niño y un adolescente es niño y es adolescente en cualquier lado, ¿no? Y hacen las mismas cosas o parecidas, en fin, pues porque la testosterona y todas estas cosas, pues es lo mismo aquí y en Pekín. Hombre, y conviene. Te regalo una cosa, a mí me parece muy triste, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid solo haya acogido a 5 personas. 5 menores, 5 menores. O sea, la Comunidad de Madrid, con las dimensiones que tiene, con la capacidad de servicio que tiene, solo coge a 5 personas. Y luego estamos hablando aquí de solidaridad. No, ¿sabes qué pasa? Que con el problema está a más de 2.000 kilómetros, pues bueno, arréglenselo a ustedes y eso es lo que pasa. Y lo que iba a decir es justo eso, ¿no? Aplaudo esos proyectos de integración que ayudan a sentirte parte de una comunidad y que no debería de corresponder en solitario al ayuntamiento, desde luego, debería ser instancias más superiores. El otro día tengo una hija adolescente que me hizo sentar en el sofá para ver una entrevista a un rapero español, pero de origen marroquí, se llama... Ahí, pues se me acaba de Morat. Morat, sí, perdón, Morat. El chaval tendrá 20 y pocos años, ha nacido en Barcelona, en Hospitalet, en concreto. Y el chico, cuando le preguntó el periodista de dónde se sentía, él dijo que se sentía marroquí. Entonces le dijo, pero tú has nacido aquí, has nacido en Cataluña, has nacido en España. Y entonces el chaval dice, pero es que España no me quiere. Yo me gustaría que fuera al proyecto de integración de Tinajo. Es brutal. Y me da pena porque cuando hacen derivaciones, que deben de hacerlas, pues... quizás tiene que haber otro criterio de las personas que están tan integradas, dejarlas el mayor tiempo posible, porque al haber tanto flujo, que debe haber, lo repito, pues personas que ya han conseguido la integración, pues tienen que dejar la isla. Pero lo que yo viví en verano, que lo hace la Concejalía de Juventud en Tinajo, donde vi participación de pibes y pibas de Tinajo con menores migrantes del centro, se te ponen los pelos de punta porque veías las historias de uno y otro, como uno no había tenido ningún tipo de problema en la vida y el otro lo tenía todo en contra y que compartían, vivían, jugaban
y se reían con misma... No, brutal. Me parece... Yo estoy muy orgulloso del ayuntamiento porque ha cogido un problema y lo ha convertido en una oportunidad. Y yo creo que eso también puede ser la inmigración. Pues nos alegra mucho. En fin, me callo, que tienes ahí una lista de cosas que digo yo. Claro, y es que además ellos dos acaban de ver el sábado pasado en el encuentro, ¿no? Sí, además tenía ganas de tener esta ocasión precisamente porque es que sé que es muy reivindicativo y muy activista, entonces creo que, y de muchos temas además, entonces creo que es muy interesante y, hombre, ¿por qué no decirlo también? Que se acerca más a mi generación. Sí, Paola. Sí. Ahora es cuando yo tengo que decir si quieren me voy. No, para nada, porque es muy importante esta visión también. Juventud y experiencia es éxito seguro. Exactamente. Bueno, permíteme que te pregunte, ya que estamos hablando de nuevas generaciones, también has sido muy insistente también con el tema del abandono escolar, del paro juvenil y demás. ¿Hay alguna novedad? ¿Te han comunicado algo nuevo? Estuvimos el fin de semana pasado precisamente escuchando a jóvenes y demás y reivindicando las carencias que tienen las islas, especialmente no capitalinas. Y seguimos en lo mismo. No, presentamos nosotros un plan estratégico juvenil en el que se centraba también mucho en las zonas rurales de islas no capitalinas, porque a veces la propia isla no es lo mismo una persona que viene a Recife, o como tú, Paola, que procedes del norte, o yo que procedo de una parte rural como Estinajo, ¿no? No tenemos nada que ver nuestra forma de desarrollarnos, nuestra forma de vivir. Es cierto que las cifras de paro han bajado, aún así son escandalosas, por encima del 50%, o sea, 1 de cada 2 jóvenes que pretende buscar trabajo pues no lo encuentra, y eso es algo dramático. Me estoy centrando ahora mucho, aparte del empleo, en la salud mental, porque las cifras de salud mental son escandalosas, y propiamente en Lanzarote, en menores de 35 años, creo que cuando salgan a la luz nos vamos a sorprender todos, porque son casos dramáticos y de circunstancias muy complicadas. Estoy preparando ya también en el partido unas jornadas con profesionales de la salud mental, porque creo que es algo que no hablamos y algo que debemos verbalizar, porque es una circunstancia muy difícil. También el otro día presentaba pregunta con la tarifa plana autónomo, porque si hay alguien que se arriesga y empieza a tener una actividad, pues no es lógico que con la subida esta que se pretende ahora en el Estado español, pues que afecta a la tarifa plana que tenemos en Canarias, que hace mucho tiempo fue en anteriores gobiernos cuando se puso, y creo que es algo muy beneficioso. 50 euros al principio de tu actividad pues se hacen llevaderos, los 150 o 270 como sube ya después de que se acabe esa tarifa plana es bastante complicado. También presentaba lo de posibilidad de yo estoy ya como representante también de Canarias, ¿no? La posibilidad de bonificar las matrículas a los alumnos afectados por el volcán. Es muy complicado, hay muchos que han tenido que dejar la carrera o la formación profesional, porque la mayoría se desplaza a Tenerife, y nosotros, y tú también, Jaime, lo sabes, lo que supone costear a una familia de isla no capitalina estudiando a un menor fuera, ¿no? Entonces, pues estamos ahí, estamos luchando, a veces nos encontramos contra un muro, a veces pues tenemos coincidencias, pero la cuestión es no dejar de luchar, ¿no? Y de dejar de evidenciar que, aunque somos la isla más oriental, pues tenemos complicaciones muchas. Está claro, y en este preparar el terreno, naturalmente, porque todo esto tiene que ver también con buscar respuestas de la sociedad de cara a poder plantear ustedes luego los programas electorales y defenderlo en las instituciones y demás, preparando el terreno. El otro día el presidente de honor de Coalición Canaria, que usted lo conoce y bien, criticó un tanto en Radio Lanzarote el hecho de las guerras o las batallas, dijo, en las que Coalición Canaria estaba metido, que podían entorpecer de alguna manera el trabajo que están desarrollando. ¿Eso se nota? ¿Notan ustedes que no se puede desarrollar porque tienen que estar apagando fuegos por aquí, apagando fuegos por allí, atender a esto, contestando a aquel, atacando al otro? Coalición Canaria es una organización muy grande y cada uno sabe lo que hace, en los pleitos que se mete, en las guerras que se mete y en las faenas que luego no sabe acometer. Yo lo único que digo, que yo hablo por mí, hablo por muchos de mis compañeros. Somos una organización viva, dinámica, muy joven, con representantes, los que nos llevan nuestras directrices muy jóvenes, y que creo que somos una oportunidad. Yo, lo que diga el alcalde Tinajo, pues tendrá sus razones, tendrá sus circunstancias. Yo estoy centrado mucho en lo mío, que es mucha actividad, mucho trabajo, mucha representación, y sobre todo que, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, Jaime, pero que digan, pues mira, el chico ese trabaja, ¿no? Es decir,
En resumidas cuentas, el que quiere trabajar, trabaja. Exacto. Y el que quiere dedicarse a otras cosas. Y el que se quiere, mira, cada uno como en todos lados. Cada uno lo suyo. O sea, tú te puedes entorpecer tu trabajo con el barullo que existe, o puedes estar centrado en tu objetivo, que mi objetivo es representar a Lanzarote y La Graciosa, y listo. Lo que hagan los demás, pues tendrán que rendir cuentas ellos, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Jesús Machín, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes. La invasión de Rusia a Ucrania polariza naturalmente toda la información en todas partes y por parte de todos los dirigentes. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha manifestado también en nombre del Gobierno hoy, esta mañana, en la isla de La Palma, donde ha celebrado Consejo de Gobierno. Desde el Gobierno de Canarias, si queremos ser claros, y con respecto a lo que se ha producido en la madrugada de hoy, con el ataque e invasión de Rusia del territorio ucraniano, es condenar rotundamente este ataque, que es un fracaso del diálogo y de las vías diplomáticas imputables a Rusia. Se han intentado por todos los demás agentes, hasta la extenuación, distintos líderes de distintos países, la Unión Europea en su conjunto, buscar salidas a este conflicto a través de las vías diplomáticas y del diálogo, y la respuesta ha sido el ataque bélico por parte de Rusia, que está produciendo ya muertos y que es de una tremenda preocupación. En fin, una preocupación que hoy tiene, pues yo creo que todo el mundo, incluida parte de Rusia también. No vamos a meter a los rusos a todos en el mismo saco del Putin este. Vamos a saludar a José Ramón Sánchez, que se incorpora ya a la tertulia, delegado en la isla del diario Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Además, llevo con la lengua afuera porque estaba escuchando el discurso institucional que acaba de pronunciar Pedro Sánchez, y además ha sido, por buena parte, queda claro que España se va a implicar, como el resto de la Unión Europea, si se decide hoy a este fin en Bruselas, y ha diferenciado a Rusia del gobierno de Putin. Además, ha enfatizado en el gobierno de Putin, claro, tiene que dar marcha atrás, como disgregando una cosa de la otra. El problema está en que la bandera que está ahora mismo invadiendo Ucrania es la que es, y la Comunidad Europea y la comunidad internacional en general pues va a reaccionar en contra de un pueblo entero, en este caso contra Rusia, y quien va a pagar las consecuencias van a ser los civiles rusos, que te aseguro que van a pasar penurias a consecuencia de las reacciones. Hoy he leído una reflexión de Íñigo Rejón al respecto, que dice que las guerras empiezan arriba y sangran por debajo. Exacto. Y te puedo decir además que yo conozco Rusia de hace 4 años, 5 años, y no solamente Moscú, y esa de Moscú 100 kilómetros, y es retroceder en el tiempo 40 años, ver que el ruso medio, el prototipo de ruso medio o de rusa media, no tiene nada que ver con esa idealización que tenemos del moscovita, urbanita y poco más, y que Putin aquí piensa mucho en su oligarquía, en su propia persona, en dejar su obra como un gran estratega. Pero se va a morir, ¿no? Rusia, Putin se va a morir como nos morimos todos, no va a poder disfrutar su obra eternamente, nunca nadie. Pero quiere dejar herencia a su familia y a su entorno y la oligarquía que hay en ese país. Yo esta mañana, yo lo decía al principio que... Y es verdad que es un conflicto además que no viene de hoy, o sea, ni de este mes, ni de este año. Ahí ya ni me meto ni me dejo de meter porque no entiendo ni de política internacional, ni de geoestrategia, ni de estrategia militar, ni de equilibrios en la Europa del Este. No entiendo nada de esto ni aspiro a entender. Pero sí que esta mañana me he levantado pues, con un cierto desasosiego, sí, pues, como ser humano. Con miedo, yo incluso con miedo. Sí, miedo. Pasa en las puertas de Europa, incluso he pensado, ¿no?, en mi ignorancia. Digo, vamos a ver, y no puede haber una rebelión en el ejército ruso, alguien que diga, ¿pero dónde vas, chalao? ¿Qué me estás mandando a matar a gente en el año 2022? A gente que Jaime, no pinta es que nada. tenemos un problema, entre comillas, y es que tu generación y la mía, que más o menos es casi similar, probablemente sea la primera generación que en Europa en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos siglos incluso, ha tenido la suerte de no vivir un conflicto bélico armado a nivel mundial, a nivel planetario. Nuestros padres, nuestros abuelos sí, en primera persona o de modo indirecto. Y no tenemos conciencia de lo que la guerra causa y provoca, y son todo males.
Pero claro, lo hemos sí que hemos leído, hemos visto películas, hemos las guerras televisadas en directo, si es que no hace falta. Exacto, y si a ustedes les ocurre, imagínense a nosotros, ¿no? Yo me he despertado esta mañana exactamente con la misma sensación que comentan, ¿no? Y además como con cierto malestar viendo los informativos, bueno, pues todos los medios de comunicación a primera hora de la mañana que no hablaban de otra cosa, como es evidente, y también aparte de las propias redes sociales. Es decir, las redes sociales, sobre todo pues Instagram, que a lo mejor es de pues más gente más joven y demás, y es una pasada cómo se volcaron todos y cómo publicaban todos noticias, como efectivamente, como decía José Ramón, de que no nos tocaba esto desde hacía no sé ni cuánto tiempo, que lo recordamos, si es que de los libros de historia de cuando lo estudiábamos y demás, de la Segunda Guerra Mundial y demás, y ahora pues todo el mundo publicaba eso en las redes sociales y el mensaje era de miedo, o sea, todos era, y además en las redes sociales se tiene a gente conocida y se tiene a gente de aquí. Estos tipejos hay que tenerles miedo. En fin, vamos a saludar a Anabel de León, que se incorpora también a la tertulia. Anabel, muy buenas. Hablando del tema del que hoy habla absolutamente todo el mundo, pero en fin, yo no voy a hacer con mucha gente de Facebook, fundamentalmente, que eso es paso de decir el calificativo de Facebook, y ya lo he dicho alguna vez, que ahora se va a llenar de gente especialista en geopolítica y en estrategia militar y en historia de la Europa del Este, de Rusia, de Ucrania, de no sé cuánto, no sé qué. Yo simplemente que otra vez mal cuerpo con otra cosa que pasa en el mundo, ¿no? Esa fue mi reflexión esta mañana, que me levanté con la noticia, como todos, porque fue de madrugada, y tuve esa sensación. Y un poco eso, justo el otro día nombraste la frase de que nos pone la pierna encima. Te lo juro. Y es tal cual, porque mi sensación fue de mucha tristeza, de sentir que nos toman un poco el pelo, ¿sabes? Porque esto se ha ido alargando y generando a lo mejor falsas esperanzas, y de que estamos medio saliendo de una situación sanitaria, no económica, que sigue estando muy mal, y ahora una guerra, y una guerra además cerca de nosotros, ¿no? Y donde puede haber muchas implicaciones. Es muy triste, no solo por las personas que van a fallecer, de hecho ya han fallecido personas, sino también esa sensación de que parece que no vamos a salir adelante, que estamos en una época, o nos está tocando vivir una era muy complicada, como que hemos vivido unos años muy buenos y que ahora todo es malo, una detrás de otra. Sí, esa sensación. Pero no sé, a lo mejor, yo qué sé, en 1920 o en 1940 o en 1950 los estadistas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Podían tener medio engañado al pueblo, poniendo cualquier excusa para utilizar la fuerza e ir contra otro. En el pleno siglo XXI, en el año 2022, es decir, yo creo que venga un tipo como este, es decir, voy a invadir un país por mis pelotas y voy a arrasar aquello, voy a matar a no sé cuántos y tal. El pueblo no reacciona. A mí me causa, pues, en fin, mucha más tristeza todavía. Es decir, en esta época en la que vivimos, nadie sobrevive a sus obras, Anabel, ni Putin va a sobrevivir al follón que está armando en Ucrania porque se va a morir y porque no va a disfrutar, si es que pensaba disfrutar de lo que está haciendo allí. Ningún arquitecto sobrevive al edificio icónico, ni yo voy a sobrevivir a la estantería que he puesto en el salón. ¿Entiendes? O sea, me voy a morir, no voy a disfrutar eternamente de esa estantería. No. Coño, pues vamos a ir un poco de suave por la vida. Pero ¿no? yo la reflexión que hacía, la segunda reflexión que hice, fue que no hemos aprendido y que no vamos a aprender. La historia de la humanidad está llena de gente como Putin, de ciudadanos normales y corrientes que nos dejamos manipular y nos dejamos engañar, de deseos imperialistas. El ser humano lleva un deseo imperialista consigo y a mí me parece increíble que todavía en el 2022 se puede invadir un territorio que no es tuyo, pero claro, es que la base nuestra es errónea, porque él sí que cree que es suyo. Entonces, al final, ¿a qué nos lleva eso? A los nacionalismos en general, no solo el de, por ejemplo, en España, que tenemos el tema con Cataluña, sino el propio nacionalismo del país, en este caso el español, que llevado a la máxima potencia, como sería Rusia, que tiene un nacionalismo ahí. Bueno, yo tengo claro, yo no tengo nada de geopolítica, pero parece que la historia es volver a crear una URSS, ¿no? Exacto. A ver, incluso y es lo mismo, es necesidad imperialista, ambición. Tú traes casi a Dostoyevsky el concepto decimonónico de la madre Rusia, ¿no? Pero es la ambición,
José, al final, lo que dice, ¿cuál es la ambición que el ser humano es inherente a ella? Pero es que te vas a morir. Ya, pero no piensa en eso. Pero es un tipo que, a ver, creo que era agente de la KGB en la antigua Alemania democrática, ¿no? ¿Quién es? Además de los chungos. Sí, y además eso, de los que... Muy entrenados. De los que apretaba el gatillo, por lo que parece. Pero ya no es él, es todo lo que tiene alrededor. A ver, yo al final es la sensación de desasosiego que dices tú y de qué poco aprendemos. Qué poco aprendemos. Acabamos de salir de la de Yugoslavia, que, en fin, que aquello fue una absoluta carnicería. Mira, a mí me parece increíble lo que yo vi esa mañana, ciudadanos normales como nosotros. De Yugoslavia. Huyendo de la capital. Parece increíble, ¿no? Pero bueno, lo hablábamos el otro día, que esto lleva pasando en un montón de países del mundo y sigue pasando, pero como nos quedan muy lejos, porque claro, en África están así. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es en Europa. De Yugoslavia fue hace 30 años. Sí, yo lo conozco perfectamente porque estuve allí en el 89, cuando estaba unida todavía. Eso. Ya estaba, se acababa de morir Tito, y estaban ya empezaron a pegar tiros entre el 90 y el 91. El 91 fue además crítico. Todavía hoy en día, si visitas Mostar, o Dubrovnik incluso, bellísimo aquello. Bueno, pues todavía están los efectos de los bombardeos y ves las casas derruidas. Además era un ejemplo de convivencia. Estaba la parte occidental y la parte musulmana dividida por el río Neretva y no pasaba absolutamente nada hasta que empezó a pasar. Hasta que el Putin de turno de aquella época dijo, voy a cargarme aquí unos cuantos de este lado. En fin, bueno. Pero te das cuenta de lo fácil que es apretar darle un botón y tomar decisiones erróneas. Y luego las mentiras. Es verdad que se suele decir que en una guerra la primera víctima es la verdad. No le vamos a pedir al que pega cañonazos que encima te cuente un cuento bonito, ¿no? Pero hasta otro día. No, son maniobras militares, estoy retirando las tropas, tranquilos que no pasa nada. La inteligencia norteamericana es tremendo. La inteligencia norteamericana ya lo advertían en cuanto acabasen los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, que eran el domingo pasado, que era cosa de horas o de días, sí, efectivamente. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Que no sé si en esta era que estamos viviendo tenemos líderes a la altura para enfrentar una situación como esta, porque estamos hablando todo el rato aquí, además lo hablamos mucho de la mediocridad que hay, ¿no? A nivel mundial en los líderes, y eso es quizás lo que más me preocupa. Esperemos que esto no termine peor de lo que ya es, que ya es bastante malo. Yo creo que ya ahí estamos en un punto donde no hay vuelta atrás, donde ya ha rebasado todos los límites para evitar un conflicto armado, y la cuestión es ver qué se decide hoy en Bruselas. Me temo que la estrategia va a ser enviar tropas. Creo que son 21 países que a la vez coinciden integrados en la Unión Europea y en la OTAN. La OTAN va a entrar a saco. España ya ha movilizado, claro, entendido. Pero es que estamos hablando de una guerra mundial. Sí. Es una guerra mundial. Es que justo te iba a decir que nosotros efectivamente no somos expertos, como bien comentas, pero es que los expertos ya han hablado y hablan de que probablemente esto sea muy parecido efectivamente a esa. De todas maneras, es verdad que llevamos un tiempo a raíz de lo de la pandemia. Previamente ya había habido problemas, pero a raíz de la pandemia, que un poco yo incluso un día lo comenté con alguien hace meses, que le dije, ¿no tienes la sensación de que estamos como en un contexto casi de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque era todo como los líderes muy agresivos, con el tema cuando se empezó todo de tercera, sí. Claro, pero yo dije de Segunda Guerra Mundial pensando un poco en su momento, claro, sería la tercera, que espero que no sea tal como se plantea, pero sí que tenía esa sensación de las sociedades en general muy mal con toda la situación de la pandemia, la crisis económica, los problemas de las subidas de gases, todo como muy camino de eso, ¿no? Bueno, tengamos esperanza y fe, que la fe en el mejor sentido, ¿no? Ojalá que la Tercera Guerra Mundial hubiese sido cibernética, como estaban advirtiendo los... O que será en el metaverso, en el metauniverso. En fin, de todas formas, nosotros que estamos así desasosegados y un tanto de bajona, porque sí, porque el que está en el mundo y abre los ojos y destapa los oídos y lee y escucha, no le gustan este tipo de cosas, ¿no? Y estamos así de bajona, aún no teniendo mayores problemas, ¿no? Pues uno va tirando, salimos a la calle, compramos aquí, pero hay una persona en este país que es casado, que tiene que estar el pobre hombre embajonado porque estaba a 10 minutos de ser presidente de España y ya no lo va a ser, al menos no de momento, según parece, y le viene todo esto. Este hombre, sí que Anabel tiene que estar haciendo un ejercicio de empatía. ¿Tú te imaginas que estuvieras a 2 años, 6, eres una persona joven, de ser presidente de España, 10 años, algún día
si las cosas siguen así, porque el PP y el PSOE se van cambiando, o los votantes vamos cambiando los gobiernos, y que de repente te monten la mundial como la han montado, y el pobrecito dice ayer, yo quiero seguir hasta el Congreso porque no he hecho nada. Al final un poco lo que yo creo que demuestra esto es que uno lo primero que tiene que hacer es cuidar su casa y no cuidar la ajena. Sí, ¿vale? Primero, entonces cuando no cuidas tu casa, pasan este tipo de cosas. Porque no la ha invadido todo nadie. Claro, yo creo que esto se estaba gestando desde hace mucho tiempo, me refiero a ese malestar, ¿vale? Lo que pasa que es evidente que no era el momento para generar una crisis, que luego la han generado ellos mismos, porque no ha habido toma de decisiones tempranas, lo que ha desembocado. Yo, desde luego, desde la semana pasada, que no pude ni siquiera hablar mucho con el ataque de estos famosos, yo sí que veía venir que esto las consecuencias no iban a ser como otras veces bueno, nos cargamos a Ayuso, retiramos a Ayuso, porque yo hace tiempo y desde el minuto 1 creo que Pablo Casado no ha sido un líder, creo que ha sido el líder menos malo para el partido, digo, porque había mucha guerra cuando Soraya y demás, que el partido tuvo que elegir dentro del Congreso último. Entonces creo que no tenía tantos apoyos, que es evidente que cuando ha saltado todo esto y encima nos han tomado las decisiones que había que tomar pronto, pero yo creo que si hubiera tomado decisiones pronto la situación no hubiera sido tan devastadora para él. Yo ayer lo vi en el Congreso, para mí fue una despedida, y he de decir que estuve muy empática con él, porque sinceramente no es una persona que a mí me parezca que sea desagradable. No fuiste la única, todos sus compañeros la aplaudieron con una empatía espectacular, ¿no? Bueno, ellos aplaudieron después de decirle que no, bueno, pero ya lo dijo Sánchez, a nivel personal todo el mundo desea que le vaya bien, ¿no? Todavía hay quien se arrepiente muchísimo, en más de un cargo del PP, de no haber apostado por Soraya, que la acabas de nombrar. Bueno, esos son errores que se cometen porque los intereses no son los adecuados. Tomar una deriva en el PP, que a fin de cuentas era un poco el nido de la serpiente, porque recordemos que Vox viene de lo que viene a la escalera de nuevas generaciones. Sí, sí. En cualquier caso, para mí esto que está ocurriendo es bueno, es sano. La serpiente. Espero que salga un buen candidato del Congreso, ya veremos qué pasa. Feijóo, según parece. Ya veremos, creo, bueno, los gallegos saben navegar muy bien, o sea, que dicen... Sí, pero Feijóo son tiene que ser por pero reclamación. saben navegar, ya veremos cómo tranquilas. navega, si navega a nivel nacional. Creo que es sano, porque sí que creo que el Partido Popular no iba a tomar la decisión por el miedo de las crisis en medio de 2 años de elecciones, y sin embargo creo que ha sido precipitado, me refiero, se ha tenido que abocar a esta crisis obligado, y creo que va a ser bueno. Bueno, muy bien. Sí. Pues nada, otra cosa, explique, no estaba en el guión, yo es que soy así, le pongo cosas en el guión y después no lo compro, pero explícale a Anabel... Menos mal que estamos acostumbrados. Explícale a Anabel, que siente Arrecife, como hacen ahí, los cambios que se avecinan en la ciudad. Pues si salen, son más de 75 millones de euros. Yo estuve esta mañana en la rueda de prensa. Ojo. ¿Estuviste? Ah, sí, pues sí. mira, pues igual no puedes contar más detalles, pero en principio dice que es para recuperar... A ver, es una... ¿Quién dijo esa frase, perdona, que esto no la va a conocer ni la madre que lo parió? ¿Alfonso Guerra? Pues. Alfonso Guerra. Alfonso Guerra. Sí. Vale, pues como España salgan... a España no la va a reconocer ni la madre que la parió. Pues como salgan los planes de Astrid Pérez, digo Astrid Pérez porque Coalición Canaria no había nadie en la rueda de prensa, como salgan los planes de Astrid Pérez, a Arrecife no la va a conocer ni la madre que la parió. Va bien. Es una carta, siendo un poco con mala leche, a los Reyes Magos. O sea, es pedir a los fondos Next Generation que te aporten financiación a una serie de iniciativas. ¿No tienen dinero en el banco? A 11, nada más y nada menos que a 11 actuaciones. No, son 94 proyectos básicos y en total sumando 94 actuaciones. Ya tendrá dinero en el banco Astrid y todo. No, y eso es financiarlo todo con los fondos Next Generation. Pero que los tiene ya fijos. No. ¿Y cómo va a cambiar Arrecife si no tiene Son dinero? los proyectos que, a ver, eso que han hecho ya, bien que están los proyectos hechos, consolidados, por lo menos estructurados. Ahora habrá que defenderlos en donde tenga que defenderlos, ya sea en Madrid, ya sea en Europa. Vale. Pero dijo que confiaba, ¿no? Claro. Que los proyectos porque son... hay un mensaje, cuando se le preguntaba por el compañero Carlos García Poyal sobre a cuánto aspiraban, porque claro, tú puedes pedir 100 y te pueden dar 10, 5, los 100, que no suele ser lo normal. Y claro, ella confiaba en que no pese el color político de Madrid con respecto a la diferencia que hay en Arrecife. O sea que ya está buscando la excusa. Claro. Y la si idea no es... 70 y pico será culpa del demonio de Sánchez. Veremos, porque el plazo es hasta el 31 de diciembre del 24. Entonces, de aquí a allá ya veremos. Al final me temo, Anabel, que lo único que va a cambiar en Arrecife es que han puesto una escultura a César Manrique para darle besos. Muy bonita, por cierto.
¿Sí? ¿La has visto ya? ¿Te ha gustado? Sí, me gusta. Y también la te del has dado un Marlín beso. también, sí, me gusta. La del Marlín se Y la inaugura, del Merlín también me gusta. creo que en marzo. Lo que he visto me gusta. Según me daban a entender, Este deja que tipo mire de mis cosas, notas. yo no entiendo mucho de arte, ¿no? Pero me refiero meter cosas en la ciudad, en rotondas, en avenidas y tal. Oye, A mí me gusta, me parece que es poner tu casa bonita, lo que hablamos Eso, siempre. da ¿no? gusto salir a pasear. Respecto a los proyectos, una de las cosas de la administración conejera en general, cabildo y ayuntamiento, no dicho por mí, que nunca he trabajado en la administración, sino por la gente que trabaja o gente que llega de fuera, es que se pierde muchísimo dinero en subvenciones y en muchas cosas por no presentar proyectos, porque se pasan plazos y demás. Entonces, a mí me parece que igual que para invadir territorios no hay que ser ambicioso, pues para cambiar una ciudad como Arrecife, que yo creo que esta ciudad no se va a cambiar hasta que no haya un plan general aprobado, que me parece que es el punto en el que deberían de trabajar ya de verdad, no solo el PP, sino todos los partidos políticos y llegar a un acuerdo para que ese plan salga, pero creo que hay que ser ambiciosos. En la virtud, ¿cómo es? En el vicio de pedir está, Claro, ¿no? de Eso de pedir, no dar. pedir, Espero que en no este dar, caso no no dar. sea una virtud, sería un defecto. Adelante, todo Pero lo que si sea nos ponemos en esa- trabajar para pedir dinero, hay que tirar y, por supuesto, hacer cambios en la Si nos ciudad. ponemos Claro. en esa, yo te recuerdo la frase de cuando me decían de Jenny, papá, me das 5 pesetas, dice, 4 pesetas, ¿para qué quieres tú 3 si con 2 te basta? Toma una y dame la vuelta. Bueno, eso es Pues muy típico vamos en ese también de la camino. administración. Lo han cambiado al euro y todavía con un euro hacen más cosas, ¿no? Que con una Que digo que peseta. la fecha del Marlín, la idea es el próximo jueves, justo, y no sé si la hora, pero esa es la idea, de hacer un poco ya el descubrimiento oficial. Es algo de marzo ya, el próximo jueves. El 3 de marzo. 3 de marzo, vale. Pues... Esa es la idea, luego ya veremos si es así. Ya. Bueno, pues veremos a ver. Bueno, tampoco tienen que hacer tanto, quitarle la tela verde que se acabe y No, poner y la que la foto, acaben, que- llamarlos a ustedes y sacar la Porque están foto. grandes. Que la acaben. El chico que hace viento ese día, bueno, claro, está en alta mar y están así, nos representa que hay como una Sí, cabellera, bueno, está ¿no? inspirada en el viejo y el mar, ¿no? Parece ser. Es Gregorio Fuentes, A mí lo que he visto me gusta. que me es gusta mucho. el señor que inspiró El viejo y el mar, el El arrecifeño que emigró chofer a... de Ernest Hemingway. Exacto. El chofer de Que barco. además, ¿recuerdas que lo conocimos? Bueno, yo tuve la suerte de Sí, conocerlo también. ¿no? Tomaba puros, que ni te cuento. Gregorio. 90 años, unos puros que eran, vamos... Gregorio Y Margarita, se llamaba ese hombre. Oye, ¿y por qué no estaba Coalición Canaria en esa rueda de prensa? Por lo mismo que no estaban las anteriores, supongo. No sé. ¿No se llevan bien o qué? ¿O qué? Que no sé, que yo qué sé. pues no- Mira, sé que hubo un encuentro previo de la alcaldesa con los concejales de Coalición Canaria para darles detalle de lo que iba a explicar. A que se han enterado 10 minutos antes. Para aclarar dudas. Para aclarar dudas. No sé, pues digo. No sea tampoco tan mala leche, hombre. Que ya No, si es lo que tú me estás diciendo, ¿o qué? No, pero sí es verdad que hubo un encuentro esta mañana y también es verdad, es cierto, que no hubo nadie de coalición, tampoco estuvo Armando Santana, o al menos yo ¿Entre no lo el vi, público no tampoco? de Nueva Canaria. Eli sí que estaba, Y Eli ¿no? Merino sí que estuvo. Eli Merino ha estado en todas. Que a lo mejor estaban No, a preparando. ver, yo dije lo de por lo mismo que no estaban las anteriores, yo recuerdo que, bueno, no sé exactamente qué era lo que se presentaba, pero recuerdo que en una de ellas que la presentó la alcaldesa, le preguntaron y dijo que era simplemente pues porque porque efectivamente ya se mantienen esos encuentros previos y que tampoco le veía la necesidad de que estuvieran presentes. A ver, yo sí agradecería que mi grupo de gobierno Mira, estuviese mira, respaldando una rueda de a lo prensa. mejor es que desde luego. estaban en el recinto ferial rodando el autocovid, entre todos, ¿o no? No, yo creo que ¿Tampoco? lo del autocovid y las carpas de momento al final se quedó ahí. Ya, pues aquí no ves, no se ve, ¿eh? Eli, que está allí con la chaqueta blanca. Sí, Eli ha ido a El todas. resto son periodistas y no... Hay uno que me resulta conocido a la derecha, ¿sí? Y Sí. no será por falta de sitio, porque ahí cabían. No, el aforo lo permitía, sí. Monzón, que es del PP. Sí, sí. Hombre, a ver, ya fuera Asesores y de eso, yo concejales sí del que PP. agradecería que mi grupo de gobierno estuviese, a ver, pero yo no sé si es por parte de Coalición Canaria en este caso o por parte de la propia alcaldesa, yo lo desconozco y desconozco, como bien dice José Ramón, si lo ha dicho así, que es que mantuvieron ese encuentro previo, pues será así, pero yo sí agradecería que mi grupo de gobierno, más que nada porque de cara al público, sabes que van los medios de comunicación, sabes que van los periodistas y que se emite en televisión y muestras de cara al público una unidad en el Ayuntamiento de Arrecife que Máximo. creo que hace ¿Tú falta has y visto mucho la cara que ha ahora. puesto Jesús Machín cuando estábamos contando esta noticia? Cuando... Sí, la he visto. Como Máxime- de, la cara era de a mí no me preguntes porque no... Digo que máxima además cuando estamos en días claves, cruciales para sacar adelante los presupuestos de Arrecife Exacto. del año que viene, porque creo que la próxima semana ya está convocada la Comisión de Cuentas
con vistas a que el pleno sea la semana posterior. Bueno, ¿no? Y que si realmente sabes que se está hablando en los medios de comunicación, porque es así, de que pueden haber ciertos temas en los que no están de acuerdo. Entonces, oye, si yo realmente quiero mostrar una imagen de unidad, al menos cuando son actos públicos a las que sé que acuden los medios de comunicación, siendo honestos, si no lo sienten, pues no, evidentemente, y se seguirá comentando lo mismo. Pero si quieres mostrar una imagen de unidad, pues yo intentaría respaldarse unos a otros. Venga, la última, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo, pero en fin, además dejarlo un poco en el aire para que cada cual, si tiene un tema de estos, que vaya y pregunte, porque el Supremo lo ha dicho, y si lo dice el Supremo, esto va a misa. El Supremo avala suspender la pensión de alimentos mientras el hijo se va a estudiar al extranjero. Es decir, que si tu pareja o lo que sea manda a tu hijo o a tu hija a estudiar al extranjero y te dice, no, ahora en lugar de pasar 500, pasa 1000 que están en el extranjero. El Supremo dice que no. Más o menos es esto, ¿no, Anabel? Bueno, bueno, más o menos. Un poco más rapidito, currado, ¿no? Que se nos va el tiempo, sí. Bueno, en realidad lo que pasa es que lo que dice es que queda en suspenso la pensión mensual que le pasa de 600 euros el padre a la madre, pero el padre sigue manteniendo al hijo. La razón por la que le retira la pensión durante el tiempo que esté allí, en vacaciones se la tiene, si el chico viene para acá un mes, porque va a estar 4 años según ley, la pensión, o sea, aquí está 2 meses de vacaciones, esos 2 meses le tiene que pagar cada mes los 600 euros. Pero si se va a estudiar a Londres... Pero se va a estudiar y lo que dice es que esa pensión ya no se lo pase a la madre, pero el padre tendrá que seguir manteniendo al hijo directamente. Ah, que se la pase al hijo. Bueno, no le establece directamente pásele la pensión, pero sí que va a tener que seguir manteniéndolo, porque además el padre lo que acredita es que él está pagando todo al hijo allí. Padre o la madre también puede ser al revés, ¿no? Sí, ahora hablo de esa sentencia, que era padre. Ah, vale, sí, pero claro, que puede ser al revés, puede ser la madre la que claro, hay muchos pensión, casos que son las madres las que pasan pensión. Entonces, en realidad, quien lee la noticia y no profundiza o no se le explica, dice, pues ahora mi hijo se va a estudiar a Madrid, dejo de pasar la pensión. No es el caso. Vale. El caso es que deje de pasar la pensión durante el periodo escolar que está fuera, porque el padre ya le está pagando al hijo la manutención, la universidad y demás. Y ya aprovecho rapidito que sale el tema, y es que cuando las parejas tienen una sentencia de separación y divorcio con unas medidas, las medidas no son eternas, que es lo que viene a decir la sentencia también. ¿Por qué? Porque las circunstancias van cambiando. Pero cualquier modificación de esa sentencia se tiene que solicitar a través del juzgado para que otra sentencia modifique esas medidas. Porque es muy típico en la gente decir, mi hijo ya cumple 18 años, es mayor de edad, dejo de pasar la pensión de alimentos. Primero, no sé, por ser mayor de edad, no es automático dejar de pasar pensión de alimentos. En este país, mientras tu hijo siga estudiando y no tenga ingresos propios y viva en uno de los domicilios, paterno o materno, no hay obligatoriedad de pasar pensión de alimentos. Y en caso de que, por ejemplo, haya empezado a trabajar, tienes que decirle al juez, mi hijo ha empezado a trabajar, por favor, quíteme usted la pensión. No llegar uno, como hacen montones, o una, y decir, como ya es mayor de edad, quito la pensión. Hasta luego, ¿no? Entonces, todo siempre a través del juzgado. Depende de cada caso, eso tampoco está establecido, porque la ley no lo establece. Pero lo que no puede ser es que alguien no haya trabajado en su vida y esté con 30 años en casa de la madre todavía y el padre tenga que estar pagando hasta los 30 años. Claro, es que hay casos que ha pasado y han salido las sentencias pues de estos estudiantes, a lo mejor que se pasan la vida haciendo máster porque no encuentran trabajo. Es cierto que el mercado laboral para la juventud está complejo. Hay sentencias que mantienen la pensión, otras la reducen y otras la retiran. Pero no es automático, porque el tribunal tiene que ver cada caso, porque cada circunstancia es distinta. Claro. Bueno, en fin, igual que también quiero pensar que la inmensa mayoría de los rusos no hubiese querido invadir Ucrania, quiero pensar que la inmensa mayoría de la gente de 30 años tampoco le gusta que le siga manteniendo el padre o la madre. Claro, es que el problema es la problemática de independizarnos, efectivamente, por el problema de acceder al mercado laboral, y también una vez que se accede al mercado laboral, aún así, ya iríamos al problema de los alquileres y demás, con lo cual es muy, muy, muy complicado y cada vez más nos vamos más tarde de casa, lamentablemente. Paola, y por irnos con la actualidad, 2.044 casos en Canarias, 89 en Lanzarote. Bueno, menos que ayer. Menos que ayer, pero bueno, que sirva para... Es que esto ya es al secundario con todo lo que está pasando. Lo sé, pero bueno, como nos llegan noticias de actualidad y estamos justo en directo, pues... Exactamente, y ya nos vamos ya, que son más de las... Pero buena noticia, que solo queda una persona en el hospital. Esperemos que se recupere y es muy buena noticia. Y con eso terminamos, hemos hecho Capicúa hoy. Muchas gracias, Paola, gracias, Anabel. A ustedes. Gracias, Joserra. Hasta otro rato.
Y me duele tener que ser eso, portador de que lo que pasa, porque la semana pasada, el jueves, nos íbamos diciendo que estaba la cosa a punto. Afortunadamente eran escarceos, pero ya al final... Es así. Bueno, mañana volvemos con más cosas, esperemos que sean mejores. Hasta mañana, buenas tardes.